Hola amigos, hoy diseñaremos y procesaremos una encuesta de evaluación hecho en Word y será llenado en forma manual y luego lo procesaremos en Excel. En esta oportunidad será hecho, como les digo, en forma manual. En la próxima haremos una encuesta virtual en donde podrá ser llenado directamente desde una PC, desde su casa o en cualquier lugar de donde se encuentre. Y que esto será procesado a través de un archivo de Excel en forma automática. Bueno, como ustedes ven, aquí tenemos una encuesta. Esta encuesta contiene 5 partes o 5 temas. Primero es el grado de la capacitación, ¿no? ¿Cómo fue la capacitación? Tenemos acá varias preguntas, son 4 preguntas. Luego tenemos respecto a la metodología del expositor. También son 5 preguntas. Nota del expositor. En este caso, en el Perú, calificamos del 1 al 20. Una evaluación general, donde podrá la persona decir poco satisfactorio. El número 2 sería satisfactorio. Y el número 3, muy satisfactorio, que deberá ser puesto en este lado, ¿no? Luego tenemos el aspecto administrativo. Todo lo que corresponde a la organización, a los equipos, a los materiales y a la infraestructura. Las calificaciones son muy baja, que para nosotros es el número 1, baja, número 2, medio, es 3, alta, 4 y muy alta es 5. Esa sería la calificación. Perfecto, esto luego lo estaremos llevando a una hoja de cálculo, como el que estamos viendo. En esta hoja de cálculo, como ustedes ven, tenemos aquí la primera parte, el primer tema con las 4 preguntas, lo mismo tenemos acá. La primera parte con las 4 preguntas. La segunda parte también tenemos con las 5 preguntas y así sucesivamente, es lo mismo, es una copia. Aquí tendremos el total de las personas, que son 30 los que van a ser encuestados, son 30 físicos que vamos a imprimir de este Word y que van a ser entregadas a 30 personas. ¿No? Aquí tenemos a las 30 personas, como ustedes ven. Luego, con estos datos, que luego vamos a ver cómo lo vamos a obtener, iremos a una hoja 2, en donde tenemos aquí el resultado de esta hoja 1. Como ustedes ven, aquí también está el primer tema, el segundo, el tercero, el cuarto, y más abajo tenemos el quinto tema, con cada pregunta, ¿no? Y los datos extraídos como muy bajo. Se supone que en la primera pregunta solamente hay una persona que hizo 1, que puso muy bajo. Bajo, no, ninguna persona calificó con un bajo. Medio son 5 personas, alto 14 y muy alto 10. Todo esto se suma y hacemos acá un porcentaje y lo graficamos. Esto sería en el primer tema, que evalúen el grado de la capacitación. Aquí estamos viendo que esto es muy alto, ¿no? O sea, es aceptable. 45% dijeron que era alto y el 34% muy alto, etcétera. Lo mismo para cada uno de los temas. Esto nosotros al imprimir nos va a salir esto en una hoja completa, como vemos, en una sola hoja, que puede ser muy importante para la evaluación y la estadística del curso. Este es el resultado de la encuesta de un curso X. Bien, entonces empezaremos con el tema. Aquí tengo la encuesta. Perfecto, encuesta, voy a bajar esto. Y luego vamos a tener aquí vamos a poner esto en acá. Lo vamos a bajar. Está en blanco. Muy bien. Supongamos que una persona en esta encuesta ha marcado esto. Entonces, aquí dice marcar con una X, ¿cierto? Puso X aquí, lo mismo hizo acá, lo mismo hizo acá, por decir así. Esto es lo que hemos tenido, digamos, aquí el 1 al 20 le puso la nota de 17, por ejemplo, y aquí le puso el número 2, que es satisfactorio, y aquí en la organización y todo esto le salió de esta manera, ¿no? X y acá, por decir. Eso fue la primera hoja.
Así sucesivamente las 30 hojas han sido llenadas por los 30 participantes. Bien, aquí ¿cómo ponemos? Bien, como esta es la primera hoja, aquí están las preguntas, todas las preguntas de la primera hoja. En este caso, vemos que aquí en 3 han marcado 2 y con 4, 2 también, ¿no? Entonces aquí ponemos 3, 3, 4, 4. ¿Correcto? Son las 4 preguntas. Bien, aquí puso el 4, entonces aquí pondremos el 4, este es el segundo tema. El 4, el siguiente fue 5, 5, 5 y después 4. Aquí le puso la nota 17. Aquí le puso el número 2 y aquí abajo le puso 4, 4, 5, 5, ¿no? 4, 4, 5, 5, ¿ves? Y así sucesivamente llenamos las 30, que es bien rápido. Muy bien, ahora vamos a ver, ahora sí, supongamos que vamos a crear acá la primera fórmula. Muy bien, recuerden, aquí en este tema solamente vamos a utilizar 4 fórmulas: contar, contar sí, promedio y sumar. Son simples estas 4 fórmulas. Muy bien, vamos a empezar entonces aquí a contar, ¿no es cierto? Vamos a ver a contar acá. Igual, contar, contar, abro paréntesis y voy a contar, voy a contar desde el número 30 hasta el número 1, ¿cierto? Enter. Por supuesto que va a salir 1, ¿no es cierto? Pues hasta ahorita hay una encuesta, nada más. Esto lo podré copiar ahí, ¿no es cierto? Lo mismo haré esto de aquí, vamos a ver, para que no se olviden. Igual, contar, ¿qué más? Abro paréntesis, copio desde hasta el número 1 y enter. Ya no le cierro con paréntesis, ¿no? Y copio. Aquí sí voy a utilizar promedio, porque voy a querer las notas promedio de estos 30. Entonces, ¿qué voy a poner? Igual, promedio, abro paréntesis, y luego marco las 30 personas. Aquí está, hasta ahí es, ¿cierto? Listo, enter. Y está el promedio 17 por el momento. Aquí, y también va a ser igual contar, ¿no? Igual, contar, abro paréntesis, selecciono hasta este lado, ¿no? Y enter. Ajá, hay una sola persona. Y lo mismo acá, igual contar. Lo hago esto para que no se olviden, ¿no? La fórmula es simple, es contar nada más. Listo, enter. Luego copio hacia abajo, ¿no? No. Perfecto, así sería la fórmula entonces. Bien, entonces si yo aumento aquí, a ver, supongamos que alguien ha puesto 4 y acá 4, mire que automáticamente va aumentando, ¿no es cierto? Si pongo 5, otros 5, ve, y hay 2 personas que van contestando. ¿Está bien? Esto llegará a ser 30 en un momento. Bien, entonces vamos a ver la hoja, esta hoja, perdón, la que estuvimos haciendo, ¿no? Lo que voy a hacer es voy a eliminar, voy a retroceder todo esto. Bien, y aquí tenemos, supongamos, la hoja ya llena. ¿No? Bien, acá está el contar y aquí hay 30. ¿Por qué? Porque hay 30 personas que han marcado las respuestas. 30 personas, ¿no? Aquí solamente es fórmula, aquí contar, 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 y aquí la promedio. ¿Recuerdan? Promedio. Esto es contar, contar, contar. Y esto después nos va a ser muy importante. Ahora, en base a estos datos, vamos a construir aquí. ¿Recuerdan cómo hicimos el anterior? Así va a quedar. Así de quedar, ¿no? Bien, entonces vamos a crear. Ahora vamos a llenar este cuadro. Recuerden que aquí dice muy bajo, corresponde al número 1, el bajo, pero muy bajo el número 1, bajo el 2, medio 3, alto 4 y muy alto 5. Entonces vamos a encontrar aquí cuántos han marcado muy bajo, o sea, han puesto una X y para nosotros es el número 1, ¿no es cierto?
viene cubriendo las expectativas que ustedes tenían de inscribirse. Vamos a contar cuánto pusieron muy bajo a esta pregunta, de esas 30 personas. Entonces, ¿qué hacemos? Igual, vamos a utilizar la fórmula contar sí. Contar punto sí. Abro paréntesis y me voy a la hoja 1. Miren que estando aquí, porque aquí yo quiero el resultado, ¿no es cierto? Me voy a la hoja 1 y marco, a ver, de estas 30 personas, ¿cuántos marcaron? 1, ¿no? Como el número 1, ¿no? O sea, muy bajo. Bien, aquí está la fórmula, ya se agregó. Vamos a ponerle punto y coma. Y vamos a abrir una comilla. Y ahí vamos a poner cuántos pusieron el número 1 entre comillas. Si hay igual a 1, entre comillas, ¿no? Y cierro el paréntesis y enter. ¿Se dan cuenta ustedes? Solamente una persona ha marcado número 1 a esa pregunta. ¿Está bien? A esta primera. Luego hemos hecho un copy para la segunda, para la tercera y para la cuarta pregunta. Por decir, en la cuarta pregunta dicen, ¿tiene un nivel de exigencia adecuado a sus requerimientos? 4 personas han puesto muy bajo, o sea, el número 1, ¿no es cierto? En la cuarta pregunta, a ver acá, 1, 2, 3, y ahí están las 4 personas que han puesto muy bajo, ¿no? A esta pregunta. Si vamos a comprobar la primera pregunta, han puesto, una sola persona ha puesto muy bajo. Vamos a ver, en la primera pregunta. En la primera pregunta, acá hay un 1 y solamente hay un 1. ¿Está bien? Solamente una persona marcó a esta pregunta muy bajo. Bien, entonces ya está la primera parte. Entonces vamos a ver cómo continuó. Vamos a la segunda parte. En muy bajo ponemos contar sí. Nos vamos a la hoja 1. Seleccionamos la primera pregunta, porque el resto después lo copiamos. Nos vamos hacia la fórmula, ponemos punto y coma, las comillas igual a 2. Cierra comillas, cierra paréntesis y enter. Y ahí tenemos cantidad. Solamente hay que copiar para abajo y se estará copiando la fórmula y los resultados para la segunda, tercera y cuarta pregunta. Ahora nos vamos a media, ¿no? A la pregunta media. Vamos a comprobar, a ver, en la hoja 1, ¿cuántos contestaron en la cuarta pregunta? 1, 2, solamente 2 personas en la cuarta pregunta contestaron muy bajo, no, bajo, perdón, ¿no? Ahí está, bajo, la cuarta pregunta, bajo, número 2. Bien, vamos ahora a ver la tercera, que es la media. Ponemos igual, contar punto sí, paréntesis, vamos a la hoja 1, seleccionamos la primera pregunta, punto y coma, entre comillas, igual a 3. Cierro comillas y enter. Lo mismo estaré copiando hacia abajo. Y tendremos las respuestas de cada pregunta, ¿no? En la cuarta pregunta hay 4 que han contestado con 3. Ahora vamos a ver en la alto. Lo mismo, igual contar sí, abro paréntesis, me voy a la hoja 1, marco la primera pregunta, punto y coma, abro comillas, igual a 4, cierro comillas, paréntesis y enter. Y ahí tengo el resultado de las personas que marcaron con el número 1.
muy bajo. Luego muy alto. Es igual contar si, abro paréntesis, me voy a la hoja 1, marco nuevamente toda la respuesta de la primera pregunta, punto y coma, igual 5, ¿no? Lo que pusieron como respuesta 5, ¿no? Listo, para abajo a copiar. Muy bien, ya tengo todos los datos llenados. Podemos comprobar que hay 3, 4, 5 y 5 personas, perdón. 5, 6. Ahí están los 6. Vamos a ver, para hallar la parte de abajo del total, tenemos que sumar estas cantidades. Sumamos estas cantidades y lo tenemos que dividir con otra cantidad. Esa otra cantidad es la que está en la hoja 1. Veamos en la hoja 1, ahí tenemos la suma de esas cantidades. Y abajo dice 120, ¿no? Total es 120. Ajá, 120. Que es lo mismo que también sumar esas cantidades, no contar, eso sí es contar, no es sumar, contar, y abajo también están los 120, 25, ¿no? Bien, entonces vamos a ver esta cantidad y vamos a hacer la suma. Igual suma, y todo eso entre, toda esa suma entre 120. Enter, y nos da esa cantidad. Esto lo vamos a copiar hacia la derecha. Listo, y convertirlo todas estas cantidades en porcentaje. Seleccionamos, nos vamos a inicio y luego está la opción porcentaje. Al sumar todo esto debe dar 100, ¿no? La suma de todos los porcentajes debe dar 100. Efectivamente tenemos ahí que la suma es 100%. Ahora nos toca graficar. ¿Cómo hacemos para graficar? Bien, vamos a seleccionar esos títulos, presiono la tecla control, no lo suelto, y selecciono los resultados. Ya, recién suelto la tecla control, me voy a insertar. Recuerden que he tocado solamente los títulos y resultados. Bien, me voy a insertar y voy a donde dice gráficos. Ajá, y voy a este primer gráfico, hago un clic. Luego voy a buscar una forma, un estilo, un tipo de gráfico. Bien, me voy hacia donde está la brochita de abajo, y luego busco el tipo de gráfico. Puede ser uno de los dos, pero escojo este. Hago un clic, listo, hago un clic afuera y lo llevo hacia donde están mis datos. Les pongo el mismo tamaño, ¿no? A esto tendría que cambiar el nombre y le pondría el título. Y el título le voy a poner como, a ver, vamos a ver, grado de la capacitación. Ahora sí, veamos cómo está quedando. Si yo trato de imprimir, el gráfico no está completo. Voy a tratar de poner a ver, me voy hacia abajo, en donde están los márgenes, achico los márgenes, también ese margen,
Listo. Ahora me voy hacia, bueno, hacia la hoja, y lo que tengo que hacer es, claro, disminuir el tamaño del gráfico. En este caso, hasta ahí. Bien, los números más bien, como están, no sé muy bien, voy a ponerlos hacia afuera. Hago un clic en el número, en el dato, en ese total. Y me voy hacia el signo más. En el signo más hay una opción y le pongo exterior, ¿no? Listo, y le voy a cambiar el color de la letra. Negrita, listo. Y ahí tenemos el primer gráfico. Ya está ya encuadrado en una hoja. Lo voy a estirar un poquito más para que no se muy al margen izquierdo. Bien, y ahora vamos a continuar con la siguiente, con el siguiente dato. Esto vamos a modificar un poco. Si ustedes desean, lo pueden hacer como el primero, pero aquí vamos a hacer utilizando celdas absolutas. Bien, entonces aquí vamos a poner igual, contar sí. Es lo mismo, lo vamos a ahora sí en la segunda, ¿no es cierto? En el segundo tema, pero siempre en la primera pregunta. Punto y coma, comilla, igual a 1, de comillas, cierro paréntesis y enter. Listo, pero yo quiero copiar esto hacia el lado derecho. Tendría que hacer yo celdas absolutas. ¿Cómo hago? Hago clic en la fórmula que está arriba, y donde está el F8 le voy a poner la tecla de función F4 una sola vez, y va a poner el símbolo dólar. Lo mismo en la otra. También le voy a poner F4 y se va a convertir en signo dólar. Luego así puedo jalar. Va a salir el número 2, ¿por qué? Porque tengo que cambiar. Ahí ya no sería el número 1, sino, ¿recuerdan? El número 2. Lo mismo ahí sería el número 3. Igual a 3. En el cuarto tendría que ser el número 4. Y en muy alto, que es 5, debe estar el número 5. Listo. Ahora sí, pero para hacer hacia abajo no lo puedo hacer con las celdas absolutas. Tengo que desaparecer nuevamente. Eso es también para hacerlo a la derecha. Pero para abajo tendría que quitarles. Entonces me coloco en la misma parte donde está la... Ahí le pongo 3 veces F4. 3 veces F4 y desaparece el símbolo dólar. 3 veces F4. Listo. Y Enter, ¿no? Enter. Y ahora sí ya puedo copiar hacia abajo. Lo mismo ahí. En el siguiente, lo mismo, ¿no? 3 veces F4. Enter. Y luego copio hacia abajo. Lo mismo haré en esa fórmula. 3 veces F4 y desaparece el símbolo dólar. Y le pongo Enter y copio hacia abajo. Lo mismo en la otra fórmula, 3 veces F4 hasta que desaparezca el símbolo dólar. Lo mismo en la otra, F4. Listo, ahora sí, copiamos hacia abajo. Y por último, en muy alto, lo mismo, F4
también 3 veces F4, la fórmula F4, perdón, la tecla de función F4. Listo. Para hallar el porcentaje tendríamos que sumar y dividir entre cuántos, entre que es 150. Bien, entonces pondremos igual suma de toda esta columna entre 150 y enter. Eso lo copio hacia la derecha, no hay problema, y lo convierto en el símbolo de porcentaje. Me voy a inicio, porcentaje, listo, y se convierte ya en porcentaje, y al sumar todo esto debería dar 100%. Ahí dice 100%. Haré el gráfico como el anterior, ¿no? Solamente voy a copiar, selecciono los títulos, pongo la tecla control, no suelten la tecla control y selecciono los resultados, recién suelto la tecla control. Así me voy a insertar el gráfico, y ese mismo gráfico nos vamos hacia pincel y buscamos el tipo de gráfico, ese es este aquí. Luego tenemos que ponerle un tamaño para que pueda entrar en una hoja. Bueno, ponemos el tamaño ese. Las letras, los datos, perdón, los totales, tenemos que ponerle hacemos un clic, se seleccionan todos los datos automáticamente, y me voy al signo más, y ahí está, para cambiarle de color. Lo ponemos en forma externa y le cambiamos el color. Listo. Le ponemos ahora el título, escribimos el título, metodología del expositor. Listo, y tenemos los datos de este cuadro, ¿no? Y parece que salió medio, ¿no? Y también hay gente que marcó muy alto. Bien, para ver el promedio nos vamos hacia esta celda y ponemos igual, porque queremos que salga ahí el dato. Igual, nos vamos a la hoja y hacemos clic en ese resultado y enter, y automáticamente se refleja el 18. Podemos cambiarle de repente el promedio, ¿no? Si en esta tabla cambiamos los datos, también se van a reflejar en el gráfico. Aquí estamos cambiando, por ejemplo, estamos poniendo una nota muy baja, sale 18, vamos a cambiarle a otro, al siguiente le vamos a poner cantidad menor y sale 17. Si vamos a ver al cuadro, ahí ya cambió a 17. O sea, todos los datos se reflejan, todos los cambios se reflejan en el gráfico, ¿no? Correcto, entonces vamos ahora a hacer el siguiente cuadro. Ya tenemos la nota ahí. Bien, nos faltaría solamente nos falta el cuarto tema, ¿no? Sobre la evaluación general. Hacemos un clic ahí y hacemos con contar sí. Igual, contar punto sí, abro paréntesis, me voy a la hoja y luego marco a partir del número 2, ¿no? Listo, ahora sí, arriba le pongo el punto y coma, que ya sabemos esto del punto y coma, entre comillas, igual a 1,
Y eso podemos copiar. Ya saben ustedes, ponemos una celda absoluta ahí. Un F4 y al otro lado F4. Ya no lo vamos a eliminar porque ya no hay abajo otras opciones, ¿no? Ahí tenemos. Ya, ahí están los resultados. Ahora, para hallar el total de abajo, bueno, ahí tengo que cambiar de todas maneras el número 2 y ahí el número 3. Bien, para los resultados tenemos que dividir el resultado con la suma de los que han marcado este tema, ¿no? En este caso son 30 nada más. Somos 30 personas que han marcado. Entonces esa división será entre 30. Entonces, igual, vamos a poner igual esta celda, o sea, la celda entre 30. Enter. Eso vamos a copiar. Bien, ya tenemos, lo vamos a convertir en porcentaje también. Y luego, porcentaje. Y luego la suma deberá 100 también. 100%. Tenemos también un cuadro, ¿no? Seleccionamos, ya sabemos, los títulos, presionamos control y seleccionamos los totales de esos porcentajes. Recién soltamos el control y nos vamos al gráfico. Al gráfico, ya sabemos, escoger ahí el gráfico. Luego lo bajamos para ver y lo cuadramos, ¿no? Para que se pueda ver en toda la hoja. Bien, lo voy a mover hacia este lado. Listo. Bajo un poquito. Y bueno, ya saben ustedes, los números los vamos a poner hacia en la parte externa, ¿no? Listo, y le cambiamos el color. Bien. Te ponemos el título. Evaluación general. Perfecto. Ahora, en la parte de abajo. Recuerden que estamos haciendo con celdas absolutas. También pueden hacer como lo hicimos en la primera parte, ¿no es cierto? Por las fórmulas nada más, ¿no? No pusimos el F4, etcétera. Pero aquí vamos a continuar con el F4. Contar si, ya sabemos, paréntesis, lo vamos a la hoja 1. Seleccionamos siempre la primera pregunta. Y en la fórmula de arriba ponemos punto y coma. Comillas, igual a 1. Cierro comillas y cierro paréntesis. Enter y ahí tengo. Pero para no estar haciendo fórmulas para cada uno de ellos, le voy a poner el F4 ahí, el F4 y luego el otro lado también F4. Bien, ahora sí recién lo voy a Enter y lo voy a copiar hacia la derecha, no hay problema. Solamente hay que cambiarle. Este era el número 1, el siguiente será el número 2, porque este no ha cambiado, número 2. El siguiente será el número 3, se cambiará el 1 por el 3, y el siguiente también hay que cambiar por el número 4, y por último cambiamos a 5, este número 1 a 5. Listo, Enter. Bien, para copiar hacia abajo tenemos que quitarles esos dólares. Entonces le vamos a poner, hacemos clic ahí en esa posición y ponemos 3 veces F4, ¿no? La tecla F4. Y se eliminan los dólares. Listo, ahora sí ya podemos hacia abajo. Cuando ustedes están acostumbrados, esto ya lo va a ser más rutinario. Y además también esto puede quedar como una plantilla. Con estas fórmulas ustedes hacen y se queda como una plantilla, solamente modifican los datos nada más, ¿no? La plantilla queda. Bien, y también hacia abajo. Lo mismo en esa fórmula
quito los F4 haciendo 3 veces la tecla de función F4 para que desaparezcan los símbolos dólar. Bien, ahora sí, para abajo. Como ustedes ven, en cada parte hemos hecho lo mismo. Sabiendo la primera parte, ya lo demás es fácil, sencillo, ¿no? Bien, ahí también lo mismo hacemos y quitamos también el símbolo dólar, ¿no? Presionando 3 veces la tecla de función F4. Enter, ahora listo. Así. Lo de abajo hay que saber cuántos, hay que sumar esa cantidad de arriba, esas cantidades, y luego irnos a la hoja 1 para saber cuántos son. Sumamos esto, son 120. Ajá, y dice 120. Luego vamos a la hoja 1, sumamos, igual suma. Abro paréntesis, bueno, selecciono lo que voy a sumar y cierro paréntesis, entre 120, enter. Luego esa fórmula la voy a copiar hacia la derecha y lo voy a convertir a símbolo de porcentaje. Listo. Si ustedes se dan cuenta, la suma es 100% también. 100%, está correcto entonces. Vamos a hacer el gráfico. Ya saben ustedes, selecciono los títulos, presiono la tecla control recién y selecciono los totales. Suelto la tecla control, me voy a insertar, me voy al gráfico. Este gráfico, ya saben, en el pincel buscamos el gráfico que ya estamos utilizando. Este gráfico lo vamos a poco a reducir el tamaño para que pueda estar dentro de la hoja. Aquí tenemos que el tamaño más pequeño, si lo subimos ahora, ahí está, me parece un poquito más reducido. Bien, ahí lo que vamos a hacer es cambiar el título, poner el título y también los totales ponerlos en la parte exterior, asimismo cambiándole el tamaño, el color de la letra, ¿no? En inicio, el color. Bien, ahora falta poner el título. Le vamos a poner aspectos administrativos. Aspectos administrativos, ¿no? Vamos a achicar un poquito el tamaño para que pueda verse mejor el gráfico. Le bajamos solamente un punto. Ahí está. Listo, así lo vamos a poner, lo vamos a centrar. Lo centramos, listo. Y ahí quedó, ¿no? Nuestro gráfico. Vamos a ver si se ve todo esto en una hoja. Vamos a ver. Ahí tenemos que convertirlo a vertical, ¿no? Ajá, pero tenemos que marcar no en un solo gráfico, sino en la hoja, en este caso. Tenemos clic y ahí tenemos el gráfico completo y la hoja completa, ¿no? Eso es todo, amigos. Muchas gracias. Hasta la próxima.